Y volvemos, vamos con una entrevista muy especial. Desde Moscú tenemos al historiador español Antonio Fernández Ortiz. Nos entrega elementos de cómo el pasado nos da luces para entender el presente. Bienvenido, señor Antonio Fernández Ortiz, desde lo que se puede señalar en términos históricos relativo a lo que fue el proyecto soviético. En este escenario actual, la tensión Rusia-Occidente, podemos decir que se reinstala una histórica disputa geopolítica, principalmente comercial, frente al campo multipolar de la hegemonía. ¿Cómo lo ve usted? Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, y gracias por invitarme a su programa. Pues bueno, intentaré hacer un pequeño resumen sobre este asunto tan complicado y tan extenso, ¿no? Más que una dinámica geopolítica comercial, es una dinámica geopolítica de la dominación y de la liberación, que es quizá un poco diferente o quizá hace más amplio, ¿no?, el contexto. Hay que tener en cuenta que la Revolución Rusa se produce en un contexto muy particular, que es el del reparto del mundo entre las grandes potencias occidentales, en la segunda mitad del siglo XIX y hasta el inicio de la propia Primera Guerra Mundial, que es una guerra imperialista, la más dura hasta ese momento. Lo que se produce es un reparto del mundo entre las grandes potencias. El Imperio Ruso es un territorio a ser repartido y en ese sentido durante un tiempo es prácticamente digamos territorio de expansión de los capitales británicos y franceses, y desde allí construyendo, por ejemplo, el Gran Transiberiano, se sacan los grandes recursos naturales, las grandes producciones agrícolas de grano, trigo principalmente, se llevan hasta el centro de Europa a través de esa arteria, ¿no?, que atraviesa todo el continente, toda Eurasia, desde el Pacífico hasta las puertas de Europa. La Revolución Rusa, esa situación genera una gran quiebra social en Rusia y una gran pobreza, y se produce un movimiento campesino principalmente que desemboca en la gran Revolución Rusa, ¿no? La gran aportación de los líderes soviéticos, sobre todo de Lenin, es interpretar esa revolución en clave de movimiento de liberación nacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, quebrar el vínculo de dominación que existe con el capitalismo europeo. Se puede decir que la Revolución Rusa es al mismo tiempo un intento de construir una modernidad socialista sin pasar por el capitalismo, pero al mismo tiempo es un intento de cortar el vínculo con el capitalismo, es decir, construir una modernidad industrial, una sociedad industrializada y sin tener que pasar por el capitalismo. Ese es en gran medida el contexto de la Revolución Rusa, y esa dinámica que hablábamos de esa geopolítica de la dominación se ve quebrada, ¿no?, en el territorio, en la geografía soviética, por la presencia de la revolución, y esa geopolítica de la dominación se mantiene sin poder penetrar en esa geografía soviética, en esa geografía euroasiática, hasta que desaparece la Unión Soviética. Pero la gran importancia que tuvo la Revolución Soviética, la Revolución Rusa, es que ese modelo de construir la liberación nacional y de construir una sociedad moderna en la que, digamos, había un gran componente de justicia social, podía ser extensible a todos los países que se encontraban en la periferia del capitalismo. Y eso es lo que influyó de forma determinante todo el proceso de liberación y de descolonización de los países llamado Tercer Mundo en la década de los 60 o de los 70 del pasado siglo XX. El gran objetivo durante muchísimo tiempo de Occidente fue acabar con la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial, que fue una continuidad de la primera, tenía esos dos objetivos. Por un lado, Alemania, que se había quedado sin colonias y que no tenía potencial naval ni militar para embarcarse en una reconquista de colonias en África o en otro sitio ultramar,
lo que hizo fue construir una gran armada para buscarse un territorio colonial en los espacios de Eurasia. Eso acabó como acabó, evidentemente, con la derrota, como todos conocemos, con la derrota del capitalismo alemán. Y posteriormente, por no extenderme demasiado en este asunto, esa independencia con respecto al capitalismo se mantiene hasta que cae la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética no solamente se frustra un proyecto de justicia social que podía ser, tenía un alcance, digamos, a nivel planetario, sino que lo que se pretende es fraccionar, destruir la estatalidad rusa y construir diversos estados nacionales vasallos de Occidente que deberían propiciar la penetración de la economía occidental, ¿no? Del capitalismo occidental en todo ese territorio que se había mantenido independiente. Algo similar a lo que le pasó, por ejemplo, al Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, que fue dividido en países artificiales y que fue repartido entre Gran Bretaña y Francia. Ese era el destino que de alguna manera esperaba a Rusia después de la desaparición de la Unión Soviética. Señor Antonio, disculpe, sí. En este contexto, históricamente la nomenclatura económica y política de la República Soviética de Ucrania específicamente, según su criterio, ¿tiene lógica en su opción de rechazo a un entendimiento mejor con Rusia? Vamos, Ucrania ha sido un país que ha estado dividido. El gran río Dnieper ha marcado siempre una frontera de división dentro del propio mundo eslavo. No olvidemos que los ucranianos son eslavos como rusos y como los polacos. Pero toda esa zona, digamos, ha estado marcada por la oscilación, dependiendo del contexto histórico, el momento histórico, entre una presencia hegemónica dentro del mundo eslavo de Polonia o un desarrollo y una mayor hegemonía en el mundo eslavo de Rusia. No olvidemos que Polonia llegó a invadir los territorios rusos y conquistar y situarse en Moscú. Dicho esto, lo que sí está claro es que en ese ir y venir, donde Lituania, Polonia, luego Lituania y Polonia, Suecia, en fin, una serie de territorios del mundo, o sea, de estados del mundo occidental o del ámbito occidental europeo o del este europeo, ¿no? Pero imbuidos o marcados en su relación por el mundo occidental, han jugado un papel muy importante en la división de Ucrania. Y esa división, que es también cultural, lo que ha llevado es que una parte de esa sociedad y una parte de esa, no ya nomenclatura, sino de esa oligarquía económica, se sienta mucho mejor con Europa que con Rusia. Es cierto también que las pocas veces que Ucrania ha tenido estatalidad, ha sido un Estado, las pocas veces que lo ha sido siempre de la mano de Occidente. De hecho, cuando termina la Primera Guerra Mundial, bueno, mejor dicho, antes, tras la paz de Brest, se constituye con la presencia alemana, porque esos territorios son entregados en la firma de la paz de Brest por la República Soviética, por la Rusia soviética muy debilitada, son entregados como compensación a Alemania, ¿no? en el Tratado de la Paz de Brest. Y se constituye un Estado ucraniano precisamente tutelado por Alemania. Y se mantiene esa dualidad también, esa fracción, ese fraccionamiento, esa división, porque hay una parte de ese territorio que es, en ese momento, es también francamente prorruso, mientras que hay una parte, la parte occidental, que ha estado siempre, además de en conflicto con Polonia, que es la parte más occidental, que sí que tiene un apoyo, no un apoyo, mejor dicho, tiene una tendencia a verse próxima con Europa occidental y sobre todo con Alemania, es lo que hay que entender. Y desde luego esa oligarquía, digamos, ucraniana pro-europea, pro-occidentalista, es evidente que se encuentra mejor con Europa. Señor Antonio Fernández Ortiz, desde Moscú, agradecemos su participación con nuestro programa. Queremos invitarlo a que salude y a la vez cierre su explicación que nos aporta desde la historia
a entender mejor este proceso? Simplemente que esta presión es una continuidad de ese intento, ¿no?, de romper esa estatalidad y penetrar aquí de la mejor manera posible siempre para Occidente, ¿no? Es un episodio más de esa presión hacia Oriente, hacia Rusia, y creo que en este momento no va a ocurrir ningún tipo de conflicto armado, al menos en las dimensiones que Occidente plantea. Pues en principio nada más, con tan poco tiempo, pues con esto yo creo que quedamos bien. Y nada, muchísimas gracias por la invitación y espero que les haya sido de utilidad. Sin duda, señor Antonio Fernández Ortiz, historiador español que desde Moscú estaba en comunicación con nosotros, agradecemos su participación. Nosotros continuamos, vamos a ir a otro foco de la información, ya prácticamente en estos momentos con una situación que se está dando en nuestro continente, en el continente latinoamericano, con un expresidente neoliberal que se está entregando a la justicia por narcotráfico. Escuchemos. Hernández anuncia que se entregará a la justicia hondureña ante pedido de extradición de Estados Unidos. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien dejó el cargo el mes pasado, confirmó este martes ser objeto de una petición de captura con fines de extradición hecha por las autoridades de Estados Unidos y dijo que está presto y listo para colaborar. Son las 5:44 de la mañana. Les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos. Muchísimas gracias, comenzó diciendo Hernández en un mensaje grabado presuntamente desde su casa en Tegucigalpa. No es un momento fácil, a nadie se lo deseo, pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme, expresó Hernández, después de que la Cancillería hondureña informara anoche en la red social Twitter de que había remitido a la Corte Suprema de Justicia una petición formal de arresto provisional de un político hondureño con fines de extradición. Agentes de las fuerzas de seguridad se apostaron en los alrededores de la casa de Hernández. Las autoridades estadounidenses anunciaron la semana pasada la cancelación del visado de entrada al país de Hernández por su presunta vinculación con actos significativos de corrupción y narcotráfico. El hermano del expresidente, el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, fue condenado en Estados Unidos en marzo de 2021 a cadena perpetua y 30 años más por narcotráfico. Continúan los ataques contra el ejército de Malí. 4 soldados malienses murieron y otros 3 resultaron heridos el domingo en un ataque con artefacto explosivo improvisado contra una patrulla de la operación Keletigi 2, seguido de disparos en un círculo de Quignan, región de Sikasso, en el sur del país, anunció el lunes por la noche la televisión nacional de Malí. Hombres armados tendieron una emboscada a los elementos de la operación Keletigi 2 en la zona de defensa número 8 en el bosque de Morola, en el círculo de Quignan, una emboscada en la que 4 soldados perdieron la vida. El gobernador de la región de Sikasso acudió a la enfermería de la guarnición de Camp Tieva, donde están siendo evacuados 3 heridos, indicó la misma fuente. Como recordatorio, el mismo domingo 2 soldados malienses murieron en un atentado terrorista perpetrado contra el puesto militar del ejército maliense en Niafunque, en la región de Tombuctú, en el norte del país, anunció el ejército en un comunicado de prensa consultado por la agencia Anadolu. Según el comunicado de prensa, durante esta operación 5 terroristas fueron neutralizados y un sospechoso arrestado y entregado a la gendarmería. Y bien, vamos a estar ampliando la información sobre Honduras del presidente que se está entregando por narcotráfico. Mientras tanto, estuvimos viendo la información sobre Mali, que es una situación donde también transnacionales, son intereses franceses, de transnacionales francesas, que están provocando un desajuste geopolítico en el África. Nos despedimos. Muchas gracias.